Qué hermosa alabanza. Y le damos gracias a Dios que podemos libremente adorarle y estudiar su palabra. Y estamos muy contentos de que usted esté conectado. Como siempre, no se desconecte después de la prédica, porque tenemos más cosas súper interesantes que le va a beneficiar su vida y a su familia. Y hay muchas cosas que les quiero decir. Y una de ellas es gratitud a todos las familias que nos han escrito y que nos siguen escribiendo en la transmisión en vivo, en Facebook. Muchas gracias porque están poniendo sus comentarios, bendiciones para los hermanos. Y eso es parte de la comunidad de La Roca. Y aquellas personas que nos ven desde otros países, les queremos decir que son parte de nosotros. Así que les enviamos un saludo. En especial también a los padres que el domingo pasado estuvimos dándole un mensaje especial. Y les quiero contar algo lindo que nos pasó. Pero una familia de la Iglesia de La Roca vino, la familia Bedregal, nos dio una sorpresa el fin de semana. Manejaron tantas horas para venir hacia nosotros y nos dieron una sorpresa con sus vidas y nos trajeron algo por el Día del Padre. Así que muchas gracias, familias Bedregal, los queremos. Y asimismo aquellos que nos han bendecido con todos sus saludos por el Día del Padre, les queremos bendecir también a todos ustedes. Les quiero invitar a que cierren sus ojos. Y si tú te conectas en este momento, te quiero dar la bienvenida y te quiero pedir que por un momento vamos a orar. Padre, en este momento queremos decirte, Dios, que te necesitamos más que nunca, para que nos hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que nos ilumines, Señor, y podamos ser un receptáculo de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en este momento. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes y deseamos que nos hables fuertemente, Señor, y directamente en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hemos estado hablando acerca de las evidencias del reino, en especial el reino de Dios. Y habíamos dicho, refrescando un poquito esa serie que estamos llevando ya hace muchos domingos, que el reino de Dios es tangible, el reino de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey soberano. No tenemos que esperar hasta que venga un reino futuro. Sin embargo, va a haber una consumación del reino de Dios que siempre ha estado actuando en nuestras vidas, en nuestros gobiernos, en nuestro mundo. Y es precisamente que hablar del reino de Dios es tratar acerca de los tiempos que van a venir y que estamos viviendo en estos momentos. Tiempos de crisis, tiempos que nunca nos hubiéramos imaginado, tiempos que son prácticamente viviendo en las cosas que el libro de las Sagradas Escrituras nos dice que están pasando. Terremotos, calamidades, cosas que nadie ha escuchado antes y que están pasando, etc. Entonces hemos querido dar una luz a lo que la palabra de Dios dice acerca de los tiempos finales, de las cosas que están pasando en estas dispensaciones. Y estamos viviendo en la gracia de Dios, pero también estamos viendo cosas que pasan y que la Biblia ya nos los ha mencionado. Y es por eso que estamos tratando ciertos temas y hace un par de domingos estuvimos viendo con mi esposa, poniendo bases acerca de las cosas del libro de Apocalipsis y de las cosas futuras que van a pasar, especialmente la segunda venida de nuestro Señor. Y en esas bases estamos hablando acerca de ciertos tópicos y hoy día vamos a hablar de un tópico que está en Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a hablar de dos temas importantísimos: el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Si usted nunca ha escuchado o nunca ha tocado estos temas, por favor les pido que vayan a Apocalipsis capítulo 19, que abran su Biblia y vamos a tener un estudio hermoso en este día. Así que vamos a comenzar. Y es que si Jesús viniera, se llenaría tu corazón de esa expectativa de que nuestro Señor estaría en este momento llegando, o escucha, o de terror. Estarías asustado porque Jesucristo te encontraría de una forma que tú no quisieras que Él te viera.
¿para cuántas cosas tendrías tu tiempo si supieras que Él viniera? Bueno, nosotros tenemos que tener esa lámpara encendida siempre. Tenemos que estar vigilante que la consumación del reino va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que entendamos, porque esa venida va a ser gloriosa. Y una ventana a lo que va a ser esa venida es Apocalipsis 19. Y quiero llevarte en este día a que sigas conmigo con cuidado estos versículos. Dice Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Ahora te quiero decir algo. La venida del Señor va a ser algo grandioso, va a ser algo majestuoso, va a ser algo que no tiene precedente. Toda rodilla se doblará, todo ojo le verá y va a ser algo que nosotros vamos a estar esperando. Hemos visto que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que queden van a ser transformados y van a recibir al Señor allá en las nubes. Bueno, creemos que en esta precisa parte, en el versículo 1, es cuando se celebra eso mismo. Dice la palabra de Dios que el apóstol Juan dice que oyó una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Ahora, algo interesante, la palabra aleluya se menciona en el Antiguo Testamento varias veces. Es decir, 26 veces en total, 22 veces en el Antiguo Testamento y solamente 4 veces en el Nuevo Testamento. Y es precisamente en este capítulo que se menciona. Y son las 4 aleluyas que vamos a dar de preámbulo para ver unas cosas interesantes. Entonces la Biblia nos dice aquí en el versículo 1, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Podemos ver que el apóstol Juan en esa ventana que Dios les dio, vio una aleluya de alabanza. No fue algo secreto, quizás no como a ti que te da vergüenza cantar los días domingos en la iglesia, pero te vas al mundo y cantas en los conciertos de Luis Miguel, de John Secada, ¿no es cierto? Ahí sí te desgargantas, pero en la iglesia a veces están, ay, Dios, Señor mío. Pero tenemos que ver la figura celestial que nos dice la Biblia, que el apóstol Juan no vio una pequeña voz, vio una gran voz y una gran multitud. Fue una visión celestial de alabanza. ¿En dónde? En el cielo, que decía aleluya. Ahora, esa palabra aleluya es una transliteración del hebreo que significa literalmente alabanza a Dios. Es la primera aleluya que vemos y que representa ese día glorioso en que conozcamos y lleguemos al Señor. Una adoración. Y es lo que nosotros estaríamos esperando. Es por eso que siempre en el día del Señor, en la iglesia, los días domingos o cuando nos reunimos, la alabanza es muy importante y es lo primero que hacemos para que el clima en el cual vamos a recibir al Señor en ese día o su palabra sea de alabanza y adoración. Amén. Y es exactamente lo que el Espíritu nos dice. Honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahora, en el versículo 2 y 3 vamos a ver otra aleluya, pero una aleluya que cambia de tono. Una aleluya que es diferente. ¿Por qué? Porque la primera fue de alabanza a Dios, pero la segunda vamos a ver que es de justicia. Una justicia de Dios que Él tiene. Escuchemos el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos, ¿y qué dice la Biblia? Y justos. Sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es decir, la Biblia nos está diciendo en primer lugar que la justicia de Dios no es injusta.
La justicia de Dios, dice, sus juicios son verdaderos. No es algo de lo que yo piense que es Dios. Es más, cuando la gente viene a la Biblia, hay gente que encuentra en la Biblia o una bendición para su vida para aceptarle, o la Biblia misma se presenta a ellos para que ellos rechacen la palabra de Dios. Y siempre la base del rechazo viene siendo de cuán mal Dios ha juzgado o ha llevado sus planes en la humanidad. Hay gente que no le reconoce porque cree que Dios está equivocado. Porque si ellos hubieran sido Dios, inmediatamente hubieran quitado la maldad del mundo. Es decir, el plan de las personas, de algunas personas que rechazan la Biblia, es que ellos tienen planes mejor. Ellos son más juiciosos que Dios en llevar las cosas, y no es así. Porque si tú fueras Dios, ya lo hubieras demostrado con tus acciones. Pero estoy seguro que tu juicio ha fallado. Estoy seguro que la vida que estás llevando no es quizás la vida que tú quisieras haber llevado o que quisieras que otras personas vieran que llevas. Es decir, los juicios de Dios son verdaderos y ni se comparan en justicia a lo que nosotros nos parece que es la justicia. Dice la Biblia aquí, y leemos también el versículo 2, la gran ramera. ¿Por qué? Porque el Señor ha juzgado la gran hipocresía del mundo. Recordemos que aquí la iglesia está pasando por la tribulación, está pasando por ciertas cosas que se ha despertado por el espíritu del anticristo, y la gran ramera es esa representación que hay asquerosa de cómo el poder, la religión, el pensamiento del ser humano se mezclan para dar nacimiento a lo que hoy viene siendo una abominación para Dios. Y es precisamente que la justicia de Dios es que a su tiempo va a acabar con esta injusticia, esta abominación que podemos ver en estos días. Podemos ver que a nuestros niños les están enseñando cosas indebidas. Les están enseñando desde muy temprana edad ya en las escuelas cosas que es abominación a los ojos del Señor. Vemos que ya libremente se dice que es el Pride y que hay que hacerlo. Y muchos cristianos que se llaman cristianos están a favor de ver los parades que se hacen explícitamente cosas vulgares. Ya hasta los tratan de héroes. ¿Por qué? Porque sacan lo que tenían puesto. Algunos le dicen, bueno, salieron del closet, ¿no es cierto?, con sus atrocidades, desnudos en la calle, besándose y haciendo cosas enfrente y la gente aplaudiendo, diciendo bravo, el gobierno dándoles cosas, apoyándolos. Y eso es una vergüenza, una abominación a lo que Dios tiene como justicia. Pero a ese punto hemos llegado, y en este tiempo con lo que está pasando con el racismo, con la injusticia, con el social justice, estamos viendo exactamente esta gran ramera, esa fornicación que hay en la ideología del hombre con el poder. Y eso da nacimiento, pero la buena noticia es que los juicios de Dios son rectos, son justos. Dice el Salmo 119 que exactamente eso es lo que son los juicios y el juzgar que tiene Dios para estas abominaciones. Otra vez, dice el versículo 3, dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es interesante esta frase. Ahora, muchos teólogos concuerdan que esta frase trata acerca de la eternidad o del tiempo sin fin que va a tener ese juicio de esta gran ramera que hizo aquí en la tierra. Y es que Dios tiene para aquellas personas que rechazan su nombre, que rechazan lo que es puro de Dios, que rechazan el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios les tiene preparada una eternidad en el lago de fuego y azufre. Ahora, si uno pudiera entender un poco, uno diría, bueno, si es un Dios de gracia y es un Dios bondadoso, podría a lo mejor hasta en el infierno habría
perdón. Y es que hubiera perdón en el infierno si el corazón de estas personas se arrepintieran. Pero cuando Dios les está diciendo que por siempre van a estar ahí, por todos los tiempos, por la eternidad, van a estar en ese lugar de tormento porque su corazón no ha cambiado, no nos cabe duda que la justicia de Dios nos está diciendo que aunque estén en ese lugar de tormento, su corazón no va a cambiar. Es más, durante 1000 años su corazón va a permanecer de esa forma, tanto que al final se van a rebelar, dice la palabra de Dios, contra el Señor. Cuando haya paz y seguridad, cuando haya pasado tanto tiempo, en su corazón, el corazón del ser humano, todavía va a haber esa injusticia, esa inmoralidad, esa rebelión contra Dios. Y espero que en este día despiertes, porque este mundo está lleno de esa impureza, de ese pecado que tiene la gente, y que Dios te dice, arrepiéntete en este día, porque el juicio de Él es recto. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y ese es el aleluya de la justicia en los cielos. Ahora escucha lo que dice el versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. No vamos a tener tiempo de explicar quiénes son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, pero déjame decirte una cosa. Tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios que escapa las dimensiones y el tamaño, la anchura, la altura de lo que es este mundo, este planeta. Tú estás acostumbrado a ver las 3 dimensiones, pero Dios vive en una cuarta, una quinta, una infinita dimensión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos terrestres porque vivimos en este mundo y vivimos en esta dimensión. Pero realmente somos extraterrestres. Ahora, tú me preguntarás por qué, pastor. Yo pensé que a lo mejor usted viene en un ovni. No. Somos extraterrestres porque nosotros estamos fuera, dice la Biblia, de este mundo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otra ciudadanía. Estamos en otra dimensión. Nos regimos por otras leyes que son espirituales y no carnales. A pesar de que vivimos en este mundo, nosotros somos regidos no por lo que dice este mundo, pero por lo que dice un mundo espiritual que lo trae el Señor a través de su palabra. Y eso Dios sale de las dimensiones que nosotros pensamos. Y claro, nosotros estamos viendo personas con 2 ojos, 2 orejas, una cabeza, 2 brazos, 2 piernas. Bueno, algunos tienen 2 cuernos. No se lo digan a nadie, ¿ok? Estamos acostumbrados a ver estos seres. Pero aquí la Biblia nos dice que hay una profundidad en la adoración, que ese es el aleluya de la adoración a Dios, donde esa adoración involucra seres que no estamos acostumbrados a ver. Mira, son 24 ancianos. Algunos han querido decir que estos 24 ancianos son una representación de los apóstoles, y otras personas dicen que son la iglesia, pero no pueden ser ninguna de las dos cosas. No pueden ser los apóstoles porque ellos van a venir con la iglesia, y no puede ser la iglesia porque después se está hablando de la iglesia, no en este momento. Pero son criaturas que representan la adoración al Señor. Dice que se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Amén, aleluya. Es decir, que así sea, alabado sea el Señor. Hay una cosa interesante con estas 2 palabras, pero aquí en la Biblia está amén y aleluya. Se cuenta la historia que habían 2 hombres de Dios, 2 ministros del Evangelio, de países diferentes que iban en el mismo barco. Ahora, este barco era un barco de lujo. Y estas 2 personas que no podían hablar el mismo idioma, se pusieron en el barco y al ver tantas cosas que hacía la gente inmorales en el barco, salían de fiesta en la noche, ellos estaban con su Biblia y no se podían comunicar. Y trataban de entablar una conversación y no podían. Así que a uno se le ocurrió decir, aleluya, y mostrar la Biblia. Y el otro dijo, amén.
Algo interesante en esta historia es que no importa dónde tú estés, no importa si eres de un país de habla hispana o de habla inglesa, o de habla portuguesa o de habla italiana, estas palabras siempre son las mismas y van a identificar un saludo cordial y una palabra de ánimo para toda persona en cualquier idioma, y es la misma: amén, aleluya. Y es parte de la adoración, es aleluya que adora al Señor. Dice el versículo 5, y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, ese es el cuarto, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y es decir, vemos aquí a un Dios de supremacía, a un Dios soberano. Es un aleluya soberano. Y qué bueno, hermano, qué bueno, hermana, que tengamos un Dios que es soberano por encima de nuestros problemas, por encima de nuestra situación económica. Un Dios que gobierna por encima de nuestras posibilidades. De lo que nosotros podamos hacer cuando ya no podemos hacer más, el Señor está pendiente con su poder. Y es aquí donde le alabamos con un aleluya por esa supremacía, por esa deidad que tiene Dios, porque Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Dios lo puede, no un poco, lo puede todo, y Él reina en nuestras vidas. Diga aleluya ahí donde está, diga amén en su hogar. Y es que hay que tomar esto con pasión, porque es precisamente esta la antesala, la adoración, la alabanza, los aleluyas, los amén, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y Salvador. Pero fíjese en el versículo 7 y 8 cómo cambian las cosas. Dice la Biblia: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué cosa? Exactamente, las bodas del Cordero. Y es el tema de hoy. Las bodas del Cordero. Después de la alabanza, las aleluyas, vienen en el versículo 7 y 8 las bodas del Cordero. Ahora, yo he encontrado en la Biblia por lo menos 7 cosas que representan la relación de Jesús y nosotros y la iglesia. Por ejemplo, en Juan capítulo 10 se presenta a Jesús como pastor y a nosotros como las ovejas. En Juan 15, la vid y los pámpanos. En Efesios capítulo 2, la piedra angular y las piedras que somos nosotros. En 1 de Pedro capítulo 2, el sumo sacerdote y nosotros los sacerdotes. En 1 Corintios se dice que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y en el Romanos capítulo 5, el último Adán y la nueva creación. Pero cuando venimos a esta parte del libro de Apocalipsis, vemos la figura del esposo y la esposa. Ahora, esto no solamente está en Apocalipsis 19, pero lo encontramos en Apocalipsis 21, en Apocalipsis 22, donde se le nombra. Efesios 5 compara la iglesia con el matrimonio, y en 2 Corintios 11, 2 dice que el apóstol Pablo dice que la iglesia, él la presenta como una virgen pura hacia Cristo. Es decir, la relación que hay entre un hombre y una mujer es una relación sagrada que Dios la toma como ejemplo de la relación que Él tiene de Jesús, el Hijo de Dios, con la iglesia. Y es por eso que es tan significativo cuando vemos el versículo 7 y la primera cosa que nos dice la Biblia es que nos alegremos, que nos gocemos. Hermano, si usted está triste en este momento, yo le invito a que este sea un motivo de alegría. Diga en este momento: yo me gozo en el Señor. Amén.
Y es que vamos a ver las bendiciones que trae esto. Dice la Biblia, porque han llegado las bodas del Cordero. Si han llegado es porque no estaban antes. Y eso tenemos que tener en claro. Toda cosa de Dios tiene su tiempo. Ya ha llegado el tiempo de las bodas del Cordero. Ahora, antes de seguir, yo quiero hacer una acotación muy importante. Lo que usted conoce como una boda en estos días no es lo mismo como se hacían las bodas en los días de Jesús. Y eso es importante que usted lo tiene que notar. Bueno, vamos a dar algunas cosas, un cuadro de cómo se celebraban las bodas en el Oriente en ese tiempo. Entonces, habían 3 pasos principales. El primer paso es el matrimonio legal. Ahora, los padres del novio y de la novia se encargaban de hacer la transacción legal del matrimonio. Es decir, hacían un intercambio de alguna forma, firmaban con testigos documentos y a veces los novios hasta ni se conocían. Ahora usted se va a reír de eso, pero eso era en ese tiempo, ya las cosas no son así. Ahora los chicos conocen primero a las chicas y las chicas a los chicos, y el pensamiento en estos tiempos mundanos es que, bueno, voy a tratar con diferentes personas para ver quién es la mejor. No, pero ese pensamiento no está bien. Uno tiene que, como dice la Biblia, si la analogía es mantenerse puro, uno tiene que mantener su dignidad pura, lo sagrado de la sexualidad que Dios nos ha dado puro para aquella persona que va a estar con usted para siempre. Así como Dios exige que la iglesia sea pura. Por eso toma el matrimonio como ejemplo. Entonces las bodas, el primer paso era el acto legal y eso lo hacían los padres. ¿No? El segundo paso, el novio iba a la casa de la novia y la llevaba a su propia casa. Ese era el segundo paso. En la tradición judía, y lo vemos con José y María, José llevó a María a vivir a su casa, es decir, sus padres hicieron la transacción legal, era el primer paso. El segundo paso, José llevó a María a vivir con él. Pero el tercer paso es la consumación del matrimonio. Y la consumación venía dado por 3 cosas. Primero, una fiesta. Segundo, un acto público de consagración y de compromiso. Y tercero, el acto sexual. El acto sexual era el acto divino que consumaba los 2 cuerpos y los hacía, como dice la palabra de Dios, en una sola carne. Así que no hay que tomar la vida sexual a la ligera, hay que entenderla desde la perspectiva de quién la hizo y es nuestro Dios. Entonces esos 3 pasos son importantes cuando tú analizas las bodas en los tiempos en el Oriente, especialmente en los tiempos de Jesús. Y eso nos lleva a entender en estos días lo que es las bodas del Cordero. Ahora, algo también importante es que los tiempos han cambiado acerca de las bodas. En el tiempo oriental, en el tiempo antiguo, las bodas, lo principal era el novio. Ahora, yo sé que ahora a lo mejor las mujeres me van a llevar la contra, pero ahora en estos tiempos, la mujer es lo más importante. Yo recuerdo cuando me casé con mi esposa Gaby, lo que estaba esperando la gente, el novio estaba ahí parado, no, yo estaba ahí parado, pero lo que estaba expectante que llegara la novia y llegó mi esposa y yo la vi y fue algo tan lindo y tan apasionante. Pero en los tiempos antiguos no era así. En la tradición oriental era que el novio era el centro y no como es hoy día la novia. Y eso es importante para que usted lo entienda. Entonces, no significa que en esos tiempos el matrimonio no se llevaba a cabo en el momento en que los padres firmaban. Eso es importante que usted lo sepa también, porque para nosotros el matrimonio es en un mismo día. En la tradición oriental, el matrimonio eran varios pasos y varios días. Y el matrimonio comenzaba desde el momento
desde el momento en que los padres hacían la transacción legal. Y esto es interesante cuando nosotros vemos las bodas del Cordero, porque las bodas del Cordero, es decir, Jesucristo es el novio y la iglesia es la novia, no comienza el día de las bodas del Cordero, no. La transacción legal comienza del momento en que Cristo murió por tus pecados. ¿Y saben quién hizo la transacción? El Padre. Y esto es hermoso al pensar, y la analogía es hermosa cuando comparamos lo que Cristo ha hecho, el sacrificio que Él ha dado, que Él es lo más importante para su novia. Y es que la transacción legal fue el juicio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo. Los pecados que tú y yo teníamos que pagar, Él los llevó en la cruz. Y esa fue la transacción, fue la imputación de su justicia en nuestras vidas. Fue una transacción totalmente legal a los ojos de Dios. Desde ese momento, Jesucristo ya decía, estoy casado con la iglesia. Ese fue el primer paso. El segundo paso es lo que habíamos visto la semana pasada. Es decir, cuando el apóstol Juan estaba escribiendo esto, cuando estaba teniendo esa visión y el Señor le estaba hablando, la única forma de entender las cosas espirituales es poniendo ejemplos naturales. Y el ejemplo natural fue del matrimonio, donde el primer acto ya se consumó, fue algo legal, el padre lo hizo, la injusticia fue imputada y ahora el novio, escucha, va a llevar a la novia a su casa. ¿No es hermoso eso? ¿No es hermoso que Jesucristo te promete que Él va a venir y le vamos a recibir en las nubes? Él va a venir por su iglesia, una iglesia una iglesia blanca, sin mancha, de lino fino, de una iglesia pura. ¿No es hermoso eso que estos pasos se están cumpliendo? Y esta es lo que dice en el versículo 7. Gocémonos y alegremos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se ha preparado. Entonces ya hemos visto que Jesucristo va a venir, como en la tradición oriental, era que el novio venía por la novia, Jesucristo va a venir por su iglesia, pero hay una parte importante, dice aquí la palabra del Señor, y su esposa se ha preparado. Ahora, algo que concuerda la tradición oriental con estos días es que la novia se prepara. Uy, hermano, créame que en estos tiempos sí que se prepara la novia. Se prueban 10 vestidos de novia mientras que tú estás sentado ahí con el teléfono hasta que se te acaba la carga. Se van y se compran cosas. Empiezas a hacer el budget y tienes que conseguirte 2 o 3 trabajos extra para pagar la boda. Pero la idea es la preparación espiritual que te está dando la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 7 al final, y su esposa se ha preparado. La preparación es importante y la Biblia sí da a entender que tenemos que prepararnos para la venida de Jesús. La primera cosa es una preparación, estar pendientes de que el novio va a venir por la novia en cualquier momento. No quieres que te encuentre en otra relación, si tienes un novio o una novia, y te encuentre en otra relación distinta a la que tú tienes con él. Va a venir por ti y va a venir cuando tú menos te lo esperas. Segundo, que la preparación, la Biblia nos dice que tiene que ser espiritual y pura. La Biblia también nos habla de que cuando veamos al Señor, de que cuando estemos con Él, Él va a tener que juzgarnos. Y eso tenemos que entender. A eso se le llama el tribunal de Cristo, que es muy diferente al juicio del gran trono blanco donde Dios va a juzgar por las vidas. Pero aquí el tribunal de Cristo, el apóstol Pablo nos dice que es para purificar, para colar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Por nuestras acciones. No por tus pecados. Tus pecados ya han sido perdonados y fueron clavados en la cruz del Calvario, pero del momento en que tú
Dios entró a tu vida, Dios te hace responsable de las acciones. Y Dios te ha dado libertad de que elijas entre lo bueno y lo malo. Pero Él te tiene que purificar porque sin santidad no vas a poder ver al Señor. Y quiero llevarte rápidamente a 2 de Corintios, un poquito más atrás en la Biblia, a dos pasajes, 2 de Corintios, y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer el versículo 10. Y dice la Biblia así, está hablando el apóstol Pablo a esta iglesia y le está diciendo porque es necesario, escucha, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. En primer lugar, vemos que el Espíritu Santo nos está diciendo que va a haber un juicio para tu vida. Si eres cristiano, eres salvo, vas a ir a la presencia de Dios, pero eso no significa que puedes hacer lo que te da la gana con tu vida. Porque vas a ser juzgado. Porque vas a tener que rendir cuentas por lo que has hecho, escucha, y lo que has dejado de hacer en la iglesia, con el Señor, con tu familia. Tus obras van a ser juzgadas. Y es un motivo de alegría, pero también para muchos un motivo de vergüenza. Porque el Señor te va a encontrar y te va a mostrar lo malo que has hecho, los pecados que has cometido, las cosas que has dejado hacer, los engaños que has metido en la iglesia, las veces que Dios te dijo, haz esto y lo has hecho mal. Y no te ha importado a ti faltar, no te ha importado decir, bueno, no lo quiero hacer, a pesar de que sí lo podrías hacer. Y a veces entendemos cuando una persona es nueva, recibe a Cristo y le da un poquito de vergüenza porque es normal. Somos seres con sentimientos y somos seres con ese tipo de acciones y estamos cambiando, ¿no es cierto?, esa manera de pensar. Pero ya nuestra naturaleza, dice la Biblia, ha cambiado. Y ya no es excusa si has tenido tiempo en la palabra de Dios y conoces que vivimos en un espíritu de valentía y no de cobardía, de amor y dominio propio que nos ha dado Dios. Así que no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice Romanos. Pero no dejes de hacer lo que Dios te está pidiendo hacer. Hay gente que con la excusa de que, ay, mi vida, ay, tengo pecado, ay, no puedo perdonar, ay, no puedo dar, ay, porque esto, ay, porque el otro, y comienzas a poner muchas excusas en tu vida, bueno, vas a ser juzgado por esas excusas. Tú, cristiano, no le estoy hablando a la gente inconversa, le estoy hablando a la iglesia de Dios. Dice que el tribunal de Cristo viene por la justicia de los santos. Y vamos a ver Romanos 14:10, si va un poquito más atrás. Romanos 14:10, otro pasaje que el apóstol Pablo le habla. El apóstol Pablo le está hablando aquí acerca del juzgar. Romanos capítulo 14, y está hablando a la gente que juzga, pero no para condenación. Está hablando a la gente, la está haciendo entender la diferencia entre un juicio condenatorio y lo que nosotros tenemos que juzgar en nuestras vidas. Dice Romanos 14:10 así, dice la palabra de Dios, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, si usted saca esto del contexto, pareciera que dice la Biblia, no le digas nada a tu hermano, a pesar de que esté pecando. No eres quien para juzgar los pecados de tu hermano. No está diciendo eso la Biblia. La Biblia está diciendo que tú no puedes condenar a tu hermano, quizás porque es más débil en la fe que tú. Pero hermano, tenemos todo el derecho de que si nuestro hermano o nuestra hermana está en pecado, tenemos que hablarle con la palabra de Dios para que se arrepienta. Y tenemos que juzgar, dice la Biblia, que tenemos que juzgarlo todo. Diga conmigo, dice el 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, que el espiritual juzga
todas las cosas. Y esa palabra juzgar significa discernir. Y retiene lo bueno y desecha lo malo. Así que si tu hermano está pecando, tienes que ayudarlo a que no peque. Pero cuando la Biblia en Romanos 14:10 está hablando de juzgar, está hablando, ¿por qué condenas a tu hermano? ¿Por qué no lo levantas mejor? ¿Por qué no le ayudas? ¿Por qué lo dejas tirado? ¿Por qué le hablas de él a sus espaldas? Eso está diciendo la Biblia. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque el menosprecio es otra cosa. Porque tú te crees más que tu hermano. Y la Biblia está diciendo, porque todos, no solamente el pastor, no solamente la hermana Gaby, no solamente el hermano Eliel o la hermana Patricia, dice la Biblia, todos compareceremos ¿ante quién? Ante el Señor Jesús, el tribunal, el juicio para lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Ahora, dice algo importante el versículo 10. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y la Biblia nos está indicando aquí que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice la Biblia también que nuestras obras van a ser probadas. Es decir, que en el momento en que tú vayas a ese tribunal antes de las bodas, porque no vas a poder participar de las bodas a menos que, como dice la Biblia, tus obras sean probadas y sean probadas a través de lo que el Señor, el juicio del Señor. Entonces, cuando vayamos ante el tribunal, nos daremos cuenta que nuestras obras van a ser probadas. Dice la Biblia, por ejemplo, vamos un poquito más adelante, 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. 1 Corintios, si tiene su Biblia ahí, hermano, 1 Corintios 3, versículo 12, dice la palabra de Dios así. Está hablando el apóstol Pablo de los fundamentos, de lo que hay que poner en nuestra vida. Porque hay fundamentos, hay cimientos que van a soportar las dificultades y van a soportar las cosas, pero hay otros que se van a caer, porque has puesto otro fundamento diferente a que lo que es el Señor Jesús. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Versículo 13, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea, que la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ese fuego es el Señor. El Señor va a probar la obra que tú has hecho, lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Mira el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué cosa? Recompensa. Dios te promete un juicio justo. Te promete recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y esta es la parte que a muchos no nos gusta. Pero en el tribunal, en el justo juicio del Señor, en el tribunal de Jesús, también va a haber pérdida. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces vamos a recibir pérdidas y vamos en ese día a avergonzarnos de lo que hemos dejado de hacer, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y no lo hemos hecho bien. Y pasaremos ¿qué cosa? Vergüenza. Vergüenza cuando el Señor se avergüence de nosotros. Dice Marcos 8, el que se avergüenza de mí y mis palabras, yo también me avergonzaré de él delante del Padre. Jesús se va a avergonzar de ti, Jesús va a mirarte y tú le vas a mirar y no vas a querer
poner tu rostro con Él porque sabes lo mal que has hecho. Va a venir a tu memoria las cosas en la iglesia, lo mal que has hablado de las personas, del pastor, lo mal que has hecho, lo que has ocultado. Por ahí te has ido a hacer cosas indebidas, has engañado a tu esposo, le has puesto los cuernos, has engañado a tu esposa, le has insultado a tus padres, has hecho mal, le has robado a Dios, etcétera. Todo eso va a ser probado y todo eso va a venir a colación delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo vas tú a hacer delante del Señor? Es necesario que esté esto para que tú puedas entrar en ese lugar y ser parte de las bodas. Es importantísimo porque Jesús quiere purificarte. Ahora, ¿eso es algo malo? No, eso es algo muy bueno que quiere hacer el Señor. Y por eso aquí en la tierra es el lugar de entrenamiento, el lugar donde tú te tienes que purificar. Y la pregunta también, dice el versículo 7, si volvemos al libro de Apocalipsis, dice que la esposa se ha preparado. Dice, y a ella, versículo 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, los santos, nosotros, los hijos de Dios, esas acciones que dice la Biblia que Dios de antemano las escogió, dice Efesios, para que tú las hicieras, son las que van a quedar y todas las demás se van a borrar. Entonces tenemos las bodas del Cordero, tenemos el tribunal de Cristo que va a ser la purificación de aquellos que van a estar en esa boda. Ahora, ¿quién van a estar en esa boda? Bueno, obviamente, lógicamente, el novio. Es interesante que el novio va a estar y la Biblia le llama las bodas del Cordero. Yo te quiero decir que hay más de 700 títulos que se le da a Jesús en la Biblia. Y es interesante porque el Señor elige el Cordero. ¿Por qué no eligió, no sé, la rosa de Sarón? ¿Por qué no eligió el justo y verdadero? ¿Por qué no eligió el alfa y el omega para el título de las bodas? Sino que se pone el Cordero. Y yo creo que es porque no hay cosa mejor en el matrimonio que demostrar la entrega y el sacrificio. Y es exactamente cuando Él se llama el Cordero, que representa el Cordero, el sacrificio, porque Él fue muerto por tus pecados. Dice Isaías 53 que la paga del pecado que la teníamos que recibir fue sobre Él. Y es exactamente lo que Él quiere que nos acordemos en ese día y ahora mismo que Él pagó, Jesucristo pagó por los quitados. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos en las bodas el novio, que es lo principal, es Jesucristo. Tenemos la esposa que estará presente, que es la iglesia, que ya ha sido desposada con Jesucristo desde antes, desde que Él nos eligió a nosotros. Pero ¿quién más? Entonces, yo creo que nos falta más gente. ¿Quién más será invitado? Bueno, en el capítulo 2 del libro de Juan podemos ver, si usted se acuerda, las bodas de Caná. Y si usted lo puede leer, allí tenemos un cuadro de una boda judía, donde precisamente está pasando esto. Están los amigos del novio también invitados. Y creemos que ese es Israel. El Israel redimido, que ha dado su corazón a Dios, una celebración de la redención, tanto de los judíos como nosotros, la iglesia de Jesucristo. Una redención celestial para mostrarnos también cómo vamos a pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Hay una historia que dice que había un joven muy rico y que estaba buscando una novia y que fue a visitar un país muy pobre y la encontró y estaba la novia ahí pobre, se enamoró de ella, pero antes de llevarla a su palacio, de llevarla al lugar donde él estaba, tuvo que pagar para que ella fuera a un lugar, para que la pudieran vestir, para que pudieran entrenarla, para que pudieran educarla, para que pudiera
y tener un entrenamiento durante cierto tiempo para poder estar con él. Así que la chica regresó y cuando él la vio, se casaron, estuvieron bien los dos y la chica estaba a la altura de la posición que estaba este rey. Exactamente es como Dios está preparando a la iglesia. En este momento pasamos penurias, pasamos necesidad, sufrimiento en el nombre de Jesús, pero todo esto es temporal. Pero vamos a pasar una vida plena con nuestro Señor allá en los cielos. Y una última cosa, una última analogía. Pero primero vamos a ver, el versículo 8 dice, y ella se ha concedido que se vista lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ya lo vimos, el tribunal de Cristo va a encargarse de eso. Versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos, demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 9 dice, y el ángel me dijo, dice la Biblia, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y hay una diferencia, están las bodas del Cordero, que incluye el tribunal de Cristo, es decir, el juicio para purificarnos, para recibir el Señor, una novia limpia, pura, sin mancha. No es la justicia de Dios, son las obras, nuestra justicia que hemos hecho aquí en esta tierra. Pero también las bodas del Cordero, donde en las bodas, en la tradición judía, se invitaba a personas, y ahí se invita, y los invitados es la nación de Israel. Y en esta boda que va a venir una cena importante, y es que esa palabra boda, cuando usted la analiza en el griego, es una fiesta que lleva comida, que lleva bebida, es decir, con todas las de la ley. No solamente va a ser un momento espectacular con nuestro Señor, sino que va a haber de toda clase que podamos disfrutar y podamos nosotros festejar, porque ha venido para siempre a nosotros estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo por toda la eternidad. Dice la Biblia, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces vemos que en las bodas va a estar Jesucristo, va a estar la novia, que es lo importante también, pero van a estar invitados en la cena, y creemos que es la nación de Israel junto con la esposa, con el novio, con el padre, es decir, la festividad completa en gloria hacia nuestro Señor Jehová. Hermoso, hermano, hermoso cuadro que nos da la Biblia, y que Juan se maravilla al escuchar esto. Quizás una hermosa analogía que une este concepto de las bodas del Cordero, la podemos ver también en el Antiguo Testamento. Y hay una historia, una de las historias más lindas, y cada vez que le hablo a los jóvenes, la traigo a colación. Y es exactamente cuando Abraham está buscando una novia para su hijo Isaac. Abraham da la orden a un empleado de confianza que es Eleazar, y manda a este hombre a buscar, y no quería Dios una novia que no sea de acuerdo a lo que él pensaba que es, a lo que su corazón decía como padre, y manda a Eleazar a buscar una novia para su hijo Isaac. Es decir, cuando analizamos esta historia y vemos al empleado orar al Señor y llevar esa voz de Abraham y ese deseo de Abraham como el padre de la casa, va a buscar a una novia que es Rebeca. Y esta analogía es interesante porque Eleazar vendría a ser un tipo del Espíritu Santo que podemos ver en esta analogía. Abraham sería el padre, y el padre manda al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad que está en nuestras vidas, que nos ha salvado a través de Jesucristo, y ese Espíritu Santo está buscando esa iglesia. ¿Para quién? Para el Hijo, para Isaac. En este caso vendría el Hijo ser el Señor
Jesucristo. Abraham el padre, el Espíritu Santo es Eleazar, el enviado, y Rebeca, que es la novia que finalmente encuentra Eleazar, sería la iglesia. Y qué hermosa analogía. Qué hermoso es ver que eso se representa tanto en el Antiguo Testamento y más en el Nuevo Testamento, donde podamos experimentar para siempre una unión espiritual, ya no con este cuerpo desgastado por los años, desgastado por el pecado, desgastado por los elementos de este mundo, pero sí un tiempo en el cual Dios va a estar con nosotros para siempre, ya transformados nuestros cuerpos, unidos en el Señor, y al tocar la trompeta vamos a estar con Él. Y en este día yo te quiero hacer la pregunta, ¿estás listo? ¿Estás listo para ser parte de la esposa? ¿Eres parte de la esposa del Señor? ¿O vas a ir una eternidad sin Él? A lo mejor tú nunca has escuchado este tipo de cosas en tu vida. Nunca has escuchado que va a haber un juicio para los cristianos, a pesar de que Dios ya perdonó tus pecados, pero las obras que estás haciendo en este momento, Dios las aborrece. Y te quiere decir, arrepiéntete, iglesia, en este día. Y nos ha sacado de las cuatro paredes con esta pandemia del COVID-19. Nos ha sacado esas cuatro paredes precisamente para mostrarnos lo que verdaderamente cada persona tiene en su corazón. Amén.